gracias a Papá Dios, que nos mantiene saludable para conversar con niños, jóvenes, adultos, envejecientes, sin importar su condición política, cultural, racial, religiosa, ¿no? Vamos a tratar temas que puedan ayudarnos a mejorar nuestra condición de vida, a entender algunos fenómenos. Hemos estado fresco por acá, por Mao. Eso es interesante, la temperatura fresca nos permite dedicarnos a una buena lectura, concentrarnos en un pensamiento profundo y así planificar, darle oportunidad a nuestro cerebro para que funcione, a ver cómo sistematizamos algunos elementos que podamos tener un poquito digregado, un poquito suelto, y esto nos puede ayudar, ciertamente. También un diálogo con los nuestros, ya sea al nivel de la familia, con amigos, en el ámbito laboral, y sí, son momentos importantes, así que vamos a disfrutar del frescor. Por supuesto que es diferente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, en otra parte del mundo, que es un frío inmenso y tienen que ir a trabajar. ¿Sí? Es diferente a personas que puedan quedarse en la casa, por ejemplo, o que puedan trasladarse al vehículo y que el vehículo no tenga inconvenientes, pero ciertamente que miles, millones incluso de seres humanos han tenido y están teniendo algunas dificultades en diversas partes del mundo como consecuencia de la temperatura muy baja, extremadamente baja, hasta tal punto que han muerto muchísimos, ¿no? Ojalá que puedan cuidarse. Todos sabemos la importancia que nosotros le damos a los seres humanos en términos generales, y particularmente ustedes saben que muchísimos dominicanos que viven en el exterior pues hacen grandes esfuerzos para conseguir algunos recursos como consecuencia de su trabajo y así enviar cada año más de 10.000 millones de dólares a este país. De manera que eso tenemos que valorarlo, analizarlo, agradecerlo, ciertamente agradecerlo, todos, independientemente de que de manera directa uno pueda recibirlo o no. El hecho de que lo recibamos en el país, como buenos dominicanos, debemos agradecerlo. Bueno, también decirles que ya en febrero, un mes muy importante, el segundo del año, tenemos que seguir reflexionando, planificando, accionando, tratando de ser mejores cada día, seguir orientados de la forma más correcta posible a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nosotros como adultos, saber que tenemos grandes compromisos, muchísimas tareas, desafíos, retos, que hay que asumirlos con responsabilidad, con disciplina, con orden, porque tenemos un país hermoso y hay que deponer ciertas actitudes de personas que lo que quieren su beneficio particular, en detrimento de muchos. Cada día tenemos que ser más solidarios, identificarnos con los mejores intereses de la colectividad, pensar en aquel elemento que algunas veces hemos analizado, qué podemos hacer nosotros por nuestra patria, no qué puede ser la patria por nosotros. Si nosotros todos lo asumimos con responsabilidad y trabajamos a favor del colectivo, también estamos trabajando a favor nuestro. Ahora, cuando nos centralizamos, cuando somos egoístas, centralistas, autoritarios, verticalistas, entonces no le damos paso a los demás, creyendo que solo nosotros tenemos derecho a beneficiarnos, a vivir bien. No, todos, absolutamente todos, tenemos derecho a una buena alimentación, una buena salud, una buena educación, buena vivienda, medio de transporte, medio ambiente, en términos generales, a tener acceso a la cultura, al conocimiento, que nos eleva, ¿verdad?, cada vez más el acervo cultural. Saben que el conocimiento es poder, la persona mejor orientada, mejor instruida, mejor informada, pues tiene mayores posibilidades de entender fenómenos sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos,
complejos, sumamente complejos. Así es que vamos a seguir reflexionando, buscando el bien. Hemos visto desaparecer algunos amigos, personas muy queridas, el caso del compañero profesor Guillermo Tavera, un joven talentoso, solidario, un gran profesor de educación física, pero también un trabajador cultural, deportivo, un joven servicial, integrado, luchando por ser cada vez mejores. Pasa su alma, nuestra solidaridad con su familia. Ayer estuvimos participando del recorrido que se hizo, ¿verdad? Partió de ahí de Civila, de sus padres. Fuimos por Villadiego, luego regresamos por Civila, fuimos al Liceo Profesor Porfirio Gutiérrez, donde él laboraba, luego la catedral, posteriormente se le dio cristiana sepultura en el cementerio nuevo, como decimos acá. Una gran solidaridad, mucha gente identificada, jóvenes, adultos, muchas personas. Y eso habla muy bien de que cuando estemos vivos, pues tenemos que abrirnos y estar al servicio de los demás. No porque alguien sea solidario en un momento determinado, ni siquiera con la muerte, pero sí dar buenos ejemplos, estar en la disposición, en la mejor disposición de contribuir con los demás. Eso se observa. Para eso no hay que tener muchos recursos económicos, para eso no hay que tener un abolengo, no hay que tener una estirpe, no. Identificarnos, trabajar, así como lo hacía de manera muy sencilla, pero con un gran compromiso. Reiteramos, ojalá que nuestro Padre Dios lo haya acogido en su santo regazo y que sus restos descansen en paz. Así lamentamos mucho el accidente de nuestro amigo, el abogado Juan de Jesús Rodríguez, un gran amigo, un gran profesional nuestro, que estaba por el sur, en la circunvalación de Baní, por allá, fue un accidente. Murieron unas 3 personas, algunos quedaron malheridos, aunque él sufrió, pero no tanto. Ya hemos recibido algunas informaciones que se ha ido recuperando y ojalá muy pronto lo tengamos bien para que continúe haciendo el gran trabajo que él es capaz de hacer y que ha estado haciendo siempre, pero particularmente ya como profesional acá en el país, pero sobre todo acá en nuestra provincia de Valverde y de manera muy directa acá en Mao. Nuestra solidaridad, nuestro amigo Juan de Jesús, un gran personaje, muy solidario también. Así hemos escuchado y visto en otras partes del país. Es una de las grandes tareas que nosotros tenemos, el caso de los accidentes de tránsito. Independientemente de la situación, cuando uno pierde vida o ve vida lesionada, uno tiene que reflexionar y pensar que el gobierno dominicano tiene grandes compromisos, así como la sociedad dominicana como tal. Todos nosotros tenemos grandes compromisos, porque hay que evitar que esos acontecimientos nos lleven vidas útiles, como es el caso, por ejemplo, del profesor Guillermo. En este caso, aunque distinto, condiciones distintas y todo, pero accidente de tránsito al fin. Ya se había comentado durante todo el fin de semana pasado, ustedes recuerdan, la muerte del ingeniero Ramón Alburquerque. Muchas personas han reflexionado en el sentido de que la República Dominicana, teniendo un hombre tan capaz en vida, ¿no?, pues el gobierno dominicano, incluso perteneciendo y siendo uno de los principales líderes del partido de gobierno, y todo el mundo reconociéndolo, oposición, no oposición, todos los dominicanos entendíamos que el ingeniero Ramón Alburquerque es una de las mentes más brillantes, con más luces, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista técnico, un
un profesional bien formado, con un talento inmenso para aportarlo al país. Sin embargo, en esos 5 años el gobierno no lo tomó en cuenta, no solo desde el punto de vista político como tal, que desempeñara un cargo, no, sino los aportes que él pudo hacerle. Él lo hizo en otros ámbitos, ¿verdad? O sea, antes, en otros gobiernos, pero pudo haberlo hecho en este gobierno por su talento. Es decir, darle importancia al mérito, a la capacidad. Hablaba aproximadamente unos 5 o 6 idiomas, políglota, y con una resedumbre, con un gran valor. Por eso lo planteamos, porque ojalá le demos importancia, señores, a la formación, a la preparación, porque es una forma de incentivar a nuestros niños y jóvenes para que estudien, para que ellos vean que la persona talentosa se les va a tomar en cuenta y que se les van a poner a desempeñar cargos desde donde puedan hacerle un buen servicio al pueblo dominicano y al mundo. En algunos círculos laborales, sociales, entre amigos, se ha escuchado la expresión aquella de que si el ingeniero Ramón Alburquerque hubiese sido español o francés o alemán o norteamericano o japonés, entre otros países, inglés, etcétera, de seguro que se lo hubiese tomado mucho más en cuenta y hubiese sido un gran científico, aportándole al mundo. Pero la realidad es que se nos fue de la faz de la tierra, pudo aportar mucho más, no se le dio esa oportunidad en los últimos años porque él desempeñó muchos cargos importantes y desde allí aportó al país. Pero la verdad es que ojalá esto nos sirva como para reflexionar. Vamos a darle cabida al talento, señores, a la preparación, a la capacidad, a la vocación de servicio, porque no es alguien que decía, oh, pero él ganaba sueldo, no es un problema individual. Él pudo haber ganado o no ganado, que se le prometió un cargo, no se le cumplió, que se ofertó a alguno y no lo aceptó, mirándolo como un plano muy personal. Yo particularmente lo quiero ver desde el punto de vista del país, que con sus conocimientos, con su preparación, con su aptitud, él le pudo haber dado mucho más en esos años de lucidez de su vida en favor del desarrollo de su país. Siendo ingeniero químico, siendo ingeniero eléctrico, con un conocimiento inmenso de cómputo, de la ciencia, bueno, y teniendo en nuestro país tanta necesidad de que hombres íntegros y capaces puedan trabajar al servicio del país y que no se tomara en cuenta, uno como que dijo, ¿y por qué? Entonces ya son situaciones que la política nuestra nos lleva a la segregación, porque alguien tiene una posición que no la comparte con él, se lleva al plano particular, puede ser personal, puede ser político, puede ser de grupo, pero la realidad es esa, que pudiendo durante esos 5 años él haber estado en un puerto importante de donde pudieran poner en práctica su capacidad a favor del país, no se le dio esa oportunidad. Es triste, lo lamentamos, pero él hizo grandes aportes al país en años anteriores a este gobierno al cual efectivamente él pertenecía con criterio crítico, porque el hecho de ser miembro de un partido no quiere decir que usted tenga que aceptar todo lo que diga un determinado dirigente o un determinado funcionario. Hay que tener posiciones firmes y asumirlas en beneficio del país, en beneficio de la sociedad. Uno no puede estar coincidiendo con posiciones que uno entienda que le va a hacer daño al pueblo, a la sociedad. Eso es admirable, ¿no? Tenemos y queremos hombres y mujeres que asuman su rol como dominicanos, como ciudadanos, que si hay que decir que no, en un momento determinado, asumirlo y decirlo. Es diferente a determinados funcionarios o congresistas, por ejemplo,
que el presidente de la República le manda un proyecto de ley, a ratito le están firmando y están aprobando, en muchos casos hasta sin leerlo. Eso es una falta de respeto al país, a la sociedad dominicana y particularmente a las personas que le siguen, a los votantes, a aquellos que tuvieron la oportunidad, el deseo o la obligación, como fuese, de votar por esas personas. Es un respeto total, porque el hecho de usted ser un congresista, llámese senador, llámese diputado de un partido político, no lo lleva a usted de manera ciega ir a levantar la mano sin saber lo que allí se está aprobando, con lo que se le hace muchísimo daño al país. No tenemos que analizarlo, leerlo, sopesarlo, consultarlo. Qué bueno que, por ejemplo, esos funcionarios se reunieran con sus seguidores y con la sociedad en general, no solo con sus simpatizantes, sino con la sociedad, con la colectividad a través de sus organizaciones, instituciones, entidades, para consultarlo y que sean posiciones colectivas que puedan llevar al Congreso y que, por ejemplo, antes de aprobar un presupuesto se hagan las diligencias pertinentes para ir a los distintos ministerios, el presidente de donde fuese, y plantear lo que previamente se haya acordado o haya surgido de asambleas, encuentros, talleres, reuniones con los representantes principales de las provincias, de los municipios, de los distritos, de las organizaciones, de las entidades, porque de eso es que se trata la democracia. No es que ya usted es senador y va a llevar una posición individual allí, haciendo creer que esa es la posición de la colectividad. Y esa colectividad sin saber previamente lo que usted está aprobando. Pero ya entonces, como mucha gente centralista, autoritaria, bueno, ya yo lo hice. La población me dio la oportunidad de representarla y ya yo soy su representante, pero también tiene que consultarla, porque la democracia es participación. Primero la democracia participativa, luego la democracia representativa. Pero si queremos ser auténticos, tenemos que conversar, tenemos que reunirnos y llevar lo que plantee la jurisdicción que representamos. Pero aquí eso no se hace. Después del año, algunos hacen rendición de cuentas, hacen un evento, le dicen tal cosa, hice esto, pero simplemente para que la población se informe de algo. Nosotros queremos que nos diga, bueno, nosotros vamos a gestionar, por ejemplo, que para la provincia de Oro Verde, en el próximo presupuesto, se coloque la construcción de la presa sobre el río Ámina, por ejemplo. ¿Y a quién le va a beneficiar esa presa? Bueno, a Valverde, Montecristi, Drago Rodríguez, Dajabón, a Sánchez, al país. Bueno, pues vamos a buscar consenso con los demás representantes de esas provincias para que cuando se someta, entonces se vaya, o antes de someterlo, cuando se vaya a un ministerio, como consecuencia de el presupuesto que formule cada uno de esos ministerios, dependiendo de los temas, entonces ya se someta a través del presidente al Congreso y allí se apruebe. Eso lo harían otros congresistas y entonces así se benefician las provincias. Y al beneficiarse a las provincias, quienes se representan, pero por supuesto quienes vivan en las distintas provincias del país, y se ve el trabajo coordinado que hacen sus representantes en sus colectividades, pero en términos generales ellos también sopesan, analizan y ven cuál es la obra principal que nosotros necesitamos en tal provincia. Entonces vamos a sopesarla, analizarla, la sometemos, la aprobamos y se desarrolla esa provincia. A las demás también. Hablo de la nuestra porque estamos acá, pero no somos localistas ni centralistas, somos abiertos, entendemos que todos tenemos derecho a desarrollarnos. Ahora vamos al problema, donde otros lo hacen y nosotros no. Por ejemplo, nosotros necesitamos aquí el hospital regional de tercer nivel, que durante muchísimos años se había estado demandando, siempre, en los últimos años de esto ni se habla. Parece que ya no lo necesitamos.
Nosotros necesitamos, por ejemplo, que se construya ese canal que va desde el Contrembarce a toda la parte baja del noroeste para irrigar cientos y miles de hectáreas de tierra para ponerla a producir, que tanto necesitamos nosotros para alimentarnos mejor. Entonces, ¿eso quiénes tienen que someterlo? Bueno, nuestros representantes, ese es su compromiso, esa es su responsabilidad. Como una función de representación, de gestión. Y luego que se apruebe, entonces darle seguimiento. Ahí viene la otra parte, la facultad fundamental de supervisar, controlar las obras y legislar, por supuesto, que es otra, son tres entre muchas funciones, competencias, que de asumirlas pues serían auténticos, pero uno observa que primero no nos representan como nosotros deseásemos y merecemos. Tampoco llevan el control y mucho menos legislan. Entonces, recibiendo muchísimos dineros, muchísimos recursos, privilegios, etcétera, pero no hacen el trabajo que efectivamente requiere la población para desarrollarse como tal. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bienestar, desarrollo, prosperidad, éxito, mejoría de vida para la presente generación y crear las condiciones para las futuras generaciones. Este es algo vital. Y nosotros entendemos que debemos hacerlo. Y debemos exigírselo a nuestros representantes. Si no lo hacen los actuales, pues que lo hagan quienes vengan, pero los responsables ahora, que le queda mucho tiempo todavía, son los que están, por los que se votó en las pasadas elecciones. Tienen grandes compromisos, no para desarrollo individual, sino colectivo, social. Debo decir que recientemente, ustedes saben, concluyó la serie final del béisbol profesional nuestro. Los Leones del Escogido ganaron. Ustedes saben que ahora ya es el equipo dominicano. Se fueron hacia México, allá están. Ayer jugamos con uno de los equipos de México. México contiene dos equipos. Saben que en Venezuela hay problemas políticos, económicos, problemas serios. Entonces hay dos equipos de México. México rojo, México verde. Entonces, ayer Puerto Rico le ganó a uno de los equipos de México a primera hora, 5-4, nosotros también a segunda hora. Esta tarde, entonces, estamos jugando con Puerto Rico, estábamos ganando, no sé si el juego efectivamente ha terminado, esperamos que así. Tenemos un buen equipo, los Leones del Escogido, en representación de la República Dominicana, ¿verdad? Esto lo digo porque hay que darle seguimiento estos días de la serie del Caribe, pero también nos preparamos para el Clásico Mundial, donde los mejores peloteros de los distintos países del mundo estarán participando. Eso desde el punto de vista del béisbol, siendo nosotros en República Dominicana beisbolistas, como deporte rey, pero puede ser cualquier otra disciplina. El fútbol, por ejemplo, es el deporte que más se practica en el mundo. Pero usted puede simpatizar con baloncesto, por cualquier disciplina deportiva. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, que el deporte nos ayuda desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista social. Quien practica el deporte, quien sigue deporte, se recrea sanamente, no va a los vicios, a la corrupción, a las drogas, al crimen, no. Quien piensa en estudio, quien piensa en deporte, quien piensa en trabajo, quien piensa en una buena lectura, quien piensa en un buen diálogo, una buena reflexión en familia, quien participa en actividades sociales, culturales, entonces no tiene cabida para pervertirse, para degenerar y hacernos tanto daño como dominicanos. Entonces, esto es parte de lo que nosotros debemos compartir, analizar y sopesar. Bueno, pues como siempre, tenemos algunos cortes, ¿verdad?, que traemos para socializar con ustedes, para que nos ayuden a reflexionar. Ustedes pueden estar de acuerdo o no. Nosotros ya hemos reflexionado acerca de ellos y queremos que ustedes también tengan esa oportunidad. Vámonos con el primero, señor director.
Buen día a la prensa y a la población en general. Le habla el doctor Cristian Tavera, presidente del Colegio Médico Filial Valverde. Para el Colegio Médico es inadmisible que haya venido a la visita del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud a la provincia y no se le haya mostrado por parte del Servicio Regional la realidad de la salud y de la maternidad José Francisco Peña Gómez a este director, al nuevo ejecutivo. Todos sabemos que la maternidad José Francisco Peña Gómez pasa por una gran crisis. Hace 3 semanas, 15 días antes de su llegada, que la Dirección de Habilitación Hospitalaria ha cerrado uno de sus quirófanos porque llueve dentro y campa afuera. Que el área de expulsivo tiene filtraciones, que el área de neonatal tiene filtraciones, que el área de parto tiene filtraciones, que vemos que tenemos una máquina de anestesia de hace más de 6 años totalmente infuncionales, que no tenemos maquinaria de rayos X, que no tenemos UCI de maternidad, que no tienen UCI neonatal. Estamos hablando, señores, de una maternidad regional. Y nada de esto se le fue enseñado, mostrado al director Julio Landrón, quien es el encargado del Servicio Nacional de Salud. Que tenemos una maternidad que le falta personal médico, que tenemos una maternidad totalmente en deterioro y se le ha enseñado únicamente la construcción de una emergencia, que si más bien viene a arreglar la situación, la viene a empeorar. Porque después que tengamos una emergencia hábil, trabajando, que veamos la cantidad de pacientes de emergencia, ¿dónde le vamos a dar seguimiento? ¿Dónde vamos a ver esos pacientes? Que no se les dice la realidad de que los centros hospitalarios, que las unidades de atención primaria no tienen seguridad, que hace unos años una doctora en un hospital municipal de Esperanza fue amenazada de muerte y que luego fue buscada dentro del centro por quien la amenazó. Que en diciembre tuvimos otro altercado con una doctora y otro paciente en el mismo hospital por falta de seguridad. Que en las unidades de atención primaria tenemos médicos que amanecen, que duermen sin seguridad. Bueno, es parte de lo que debemos nosotros compartir. El Colegio Médico Dominicano, con su sucursal acá en Valverde, está planteando a las autoridades de salud las necesidades, las reivindicaciones que nosotros necesitamos. Se habla básicamente de la maternal, aquí de lo que era el Seguro Social, la materna infantil, el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces ahí el presidente del Colegio Médico, el doctor Cristian Tavera, está planteando conjuntamente con los demás directivos la situación que ellos observan que debe mejorarse, así como en el caso de Esperanza, el caso de Laguna Salada, y plantean, bueno, si vino el director general de salud, servicio de salud acá, no lo llevaron por allá para que se enterara de la situación, bueno, pues ellos, como gremio, como colegio, entonces se lo están dando a conocer. Eso me recuerda cuando vienen los presidentes a las provincias, que regularmente se llevan por las mejores calles. Entonces, los funcionarios le hacen creer que eso es lo mejor del mundo, para quedar bien con ellos. Nosotros necesitamos entonces autenticidad. Necesitamos que, bueno, que se lleve, bueno, necesitamos esto, el funcionario se lleva una visión, hacen una comunicación, me motivan la situación y mejoramos. Porque eso es lo que necesitamos, mejorar. Que cada uno de los hospitales nuestros pues puedan llevar el mejor servicio posible en beneficio de la población. Y muchos de los nuestros, cuando tienen cualquier problemita de salud, se van a los lugares privados, a los centros asistenciales, a la clínica privada. Si nosotros tuviéramos un servicio de salud eficiente, una salud pública, gratuita, efectiva, eficiente, tal y como lo establece nuestra Constitución, nosotros tenemos derecho a recibir una salud pública, gratuita, en nuestros hospitales,
pero permitimos que prácticamente se privatizara la salud de nuestro país. Y miren el caso de Serasa, que es una vergüenza para este país y para cualquier país del mundo, pero que se haya dado aquí para buscar dinero y dinero y dinero para facilitárselo a candidatos y candidatos para ganar posiciones. Eso es gravísimo, permitiendo que muchísimos de los nuestros murieran, cientos de dominicanos de distintas edades murieron, mientras otros malos dominicanos se enriquecían y acumulaban millones y millones, cientos de millones, miles de millones de pesos. Eso es inaceptable en cualquier tipo de sociedad. Entonces hay que advertirlo, hay que buscar mecanismos. ¿Para qué? Bueno, para preservar la salud pública general de todos los dominicanos independientemente y de manera muy especial a los más pobres. De eso es que se trata. Vámonos con otro, señor director. Hablando de arroz con huevo y de tarjetica supérate, simplemente. Eso fue lo que pasó. Y bailando la juca, el método, y sácalo y fúmalo. Pasó eso. Arritmia histórica, decía Juan Bosch. Ay, madre. Eso pasó. Entonces, ¿por qué estoy tan contento? Mírenlo aquí. Atención, políticos con fle. Esto es para ustedes, miren. Se acabó ir a hablar ñeca para la provincia de Peravia. Se acabó ir a la provincia de Peravia a hablar de tarjetica solidaridad y de porquería esa. Y de segurito Senasa. Eso es el senador Julito Furcal. El que quiera entrar y aspirar a senador, a la presidencia, a alcalde y a lo que sea en la provincia de Peravia, lo primero que tendrá que hacer es leerse esto. Miren. Lo primero que tendrá que hacer político alguno que tenga algún proyecto político en la provincia de Peravia es decir, déjame ver qué es lo que quieren los peravianos, porque ya ellos definieron lo que quieren. Estamos hablando que si usted va a hablar de salud en Peravia y no tiene en la cabeza que los peravianos definieron que quieren dentro de sus metas una ciudad sanitaria para Peravia, ahí está definido. Dentro de sus metas, un merca para Peravia, igual que el merca, porque Peravia dice ahí en su plan estratégico que aspira a convertirse de cara a 2055 en el centro económico del sur. Así lo han definido ellos. Si usted no entiende que Peravia definió consolidarse, ya por ley inclusive está establecido, como la capital del mango a nivel mundial, entonces usted no busca nada allí. Hablando de aceitico y de porquería y de que la rota, qué sé yo cuánto. O sea, no fue un loco que trabajaron esto. Hasta la diáspora de Baní fueron allá con esto, señores. Repito, 17 meses trabajando con esto. A preguntar cuáles son las inquietudes de la diáspora banileja. Hasta eso se ventiló ahí. Entonces yo espero que los demás senadores dejen de estar utilizando la porquería esa que están en el Congreso para promover recetica y disparate y se pongan en eso. Que un legislador tiene esa responsabilidad con su pueblo de hacer cosas grandes para su pueblo. No importa lo que pase. Y no debe ser para ellos. Esto es para generaciones. Ya basta, señores, a todos los políticos. Sáquense de su cabeza esa mentalidad de arroz con huevo, que no solo de pan vive el hombre, dice la Sagrada Escritura. También hay merca, también hay ciudades sanitarias, también hay generación de empleo, también hay inteligencia artificial, también hay ciberseguridad. Sáquense eso de su cabeza. Bueno, señores, ese es un mensaje que hay que tomarlo muy en cuenta. Y esto lo he traído a colación de manera muy bien pensada. Cuando muchos de ustedes tuvieron la gentileza de votar por nosotros para que fuéramos síndicos de acá de Mao, en el periodo 2002-2006, nosotros nos dimos efectivamente esto, un plan estratégico para el desarrollo de Mao por 10 años, con la participación de más de 100 organizaciones, instituciones, entidades, personalidades, funcionarios, sin exclusiones, de manera pensada, analizada, a través de comisiones, incluyendo la juventud, todos los sectores. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque la sociedad debe saber qué van a hacer los representantes que llevemos durante 4 años, luego los otros 4, etcétera, de manera planificada. Eso que está haciendo el senador de Peravia. Y la pregunta es,
lo están haciendo los demás senadores, los demás diputados, los señores alcaldes. ¿Qué ocurrió con los alcaldes que nos sustituyeron acá en Mao? No le dieron ningún tipo de importancia a ese plan de desarrollo patrocinado por la Unión Europea, pagado incluso el director ejecutivo del Plan Estratégico de Santiago, que es el modelo en la República Dominicana, dirigido por él, pero con la participación de muchísimos profesionales, personalidades de acá, de Mao. Nos dimos ese plan y se lo entregamos a las autoridades que nos sustituyeron directamente al doctor Rodalí, que fue el síndico que nos sustituyó en el 2006, para que lo desarrolláramos durante 10 años y que cada año nos diéramos un plan operativo anual conjugado entre lo que estableciera el presupuesto general de cada año del ayuntamiento en coordinación con las demás organizaciones, instituciones, entidades, pero basándonos en lo que ya había planteado el pueblo de Mao, con sus diversos representantes, de lo que debíamos hacer para ver cómo sería Mao 10 años después. Pero eso no se toma en cuenta, y la autoridad no lo toma en cuenta, pero el pueblo tampoco, porque el pueblo no le está exigiendo a los aspirantes, alcaldes o a regidores o a diputados o a senadores, que le digan cuál es el plan que a corto, mediano y largo plazo vamos a darnos para desarrollar nuestro pueblo. ¿Cuál es el plan de desarrollo que nosotros tenemos en los distintos ámbitos? Pero si no se lo exigimos, pues las autoridades van a hacer lo que les dé la gana. Entonces por eso quise traerlo a colación, para que pensemos un poquito más. Todos tenemos derecho a que nuestros representantes reflexionen, analicen, tengan talento, capacidad, se comprometan, pero con la participación de todos. Vamos con otro director. El cardíaco no es del lado izquierdo. Oh, No, ahí va, no. es en el centro, Ajá, como en el estómago. El corazón está ahí, realmente, no es aquí. Ahí. señores. Ese dolor, que es un dolor intenso, que tiene una característica muy especial. Óigame lo que nos están escuchando. La característica es presión. Algo te está apretando en el centro del pecho. Y un síntoma, también lo quiero decir también públicamente, porque los cardíacos lo saben, el síntoma de la muerte inminente. El paciente sabe que se está muriendo. Tercer síntoma, dolor en la mandíbula izquierda. A mí siempre me duele, pero por la migraña. Cuarto síntoma, dolor en el hombro izquierdo, porque si es en el derecho es la vesícula. Quinto síntoma, aparece entonces una sensación de dolor o de corriente que va por la parte interna del brazo hasta el dedo meñique. Mis amigos, el que sienta eso, que vaya para un hospital. Si está manejando y no le da tiempo, empiece a respirar violentamente. Porque el dolor del infarto cardíaco no es del lado izquierdo. Oh, No, ahí va, no. es en el centro. Bueno, señores, ahí tenemos uno de los grandes científicos dominicanos, el doctor José Joaquín Puello. Y lo traigo precisamente porque nosotros debemos tener prototipos. Personas preparadas, capacitadas, comprometidas, con un criterio real como ser humano. Algunas veces la politiquería, algunas posiciones degeneran y pensamos que todos somos iguales. No. Tenemos que ser firmes, tenemos que echar para adelante, tenemos que comprometernos. La política es una ciencia importante. Bueno, ya lo decía nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que después de la filosofía, la política es la ciencia que debe ocupar la mente de los seres humanos. Porque a través de la política, como tal, como ciencia, como arte, como la posibilidad que tenemos de representar grandes multitudes, para que como consecuencia de nuestra participación con seriedad, honestidad, con firmeza, con integridad,
tomando en cuenta cualidades, condiciones tan fundamentales como la ética, la moral, los principios, los valores, la honestidad, la solidaridad. Pero ustedes saben lo importante que es para cualquier sociedad tener hombres y mujeres que nos garanticen autenticidad, esa honestidad, esa integridad, esa certeza, esa certidumbre, esa seguridad, que piensen, analicen, reflexionen, consulten, busquen a través ahora de tantos medios que nos pueden llevar. ¿Qué se ha hecho en Finlandia, por ejemplo? ¿Qué se ha hecho en Suiza? ¿Qué se ha hecho en Estados Unidos, en España, en Francia, en Japón, en distintos países? No para hacerlo como ellos, no, pero para tener puntos de referencia que nos ayuden a mejorar, a crear condiciones para ser cada vez mejores y más desarrollados, más auténticos, más decentes. Una serie de elementos tan importantes. Pero el tiempo ha pasado. Era mañana cuando tendremos una nueva oportunidad de reencontrarnos. Así que muchas gracias. Antonio Disla les ha hecho compañía. Bye bye. Este es el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros